Vamos a dar una nueva serie de videos. Entonces, de verdad, yo quería enseñar algo un poco más práctico. Estudiamos un poco de la doctrina. Los domingos normalmente estamos estudiando en Génesis. Y yo pensé en algunos temas. Yo pensé con un tema y estaba preparando mis notas para las lecciones y no tenía paz. Y empecé con otro tema y no recuerdo si este era el segundo o el tercero. Cuando pensé, ok, este es lo que voy a enseñar. Pero la serie que estamos esta noche que puse es el conocimiento de Dios. Cuando nosotros hablamos del conocimiento, normalmente hablamos de dos cosas. Puede ser conocer acerca de Dios. Entonces, conocer los detalles, conocer las doctrinas, tener conocimiento. Pero otro uso de la palabra conocer es tener una relación verdadera con Él. Es posible saber muchas cosas de Dios, saber mucho y no tener una relación verdadera con Dios. En Romanos capítulo 9 y 10, si quiere buscar, es un texto cuando Pablo está explicando por qué muchos de los judíos no alcanzaron lo que querían la justificación, querían la salvación, pero por qué no encontraron lo que querían encontrar. En este texto Pablo habla de los israelitas con mucha tristeza, la mayoría pasó. Y vamos a leer en Romanos capítulo 10, versículos. Él dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o no conforme a conocimiento. Es la misma palabra griega. Es muy a lo que pasó en el Antiguo Testamento también. No tiene que buscarlo, pero en Oseas capítulo 5, versículo 4, dice, no piensan, hablando de los israelitas, no piensan en convertirse a su Dios, porque el espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Entonces, no es que tenían falta de conocimiento, de información, no es que no tenía ninguna cosa que le explica cómo es Dios, qué quiere Dios. Pero la verdad es que no conocieron a la relación verdadera. En el fin de Jeremías 9, versículo 3, de mal en mal procedieron conocido, hicieron a él. Entonces, tenemos varias lecciones sobre este tema, el conocimiento de Dios. Y la meta no es solo aprender información, es para conocer más a Dios, tener más de relación, no solo la relación que queremos, sino una relación conforme a la verdad. Hay algunos que usan el nombre Jesús y están hablando de otro Jesús por completo. Entonces, hermanos, no es que queremos tener un concepto que nos gusta, es que queremos conocer al Dios verdadero. Entonces, primero, quisiera de lo que Dios. Voy a cambiar el micrófono, normalmente lo cambio antes. Ok, disculpe. Entonces, lo que Dios no es. Primero, Dios no es nuestro igual. Él es creador y nosotros somos sus criaturas. Dios no es alguien que nos rinde cuentas. En Job 38, versículo 4, cuando Job alaba mal de muchas cosas,
Dios respondió diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En muchas maneras puso a él en su lugar. Dios no necesita nada del hombre. Dios no es uno que necesita ofrendas y diezmos para capacitarle a hacer más cosas. Dios no necesita nada del hombre, sino Dios es Él que da vida a todos. Dios es el que nos da todas las cosas. Dios no es un genio que existe para conceder nuestros deseos. Hay algunas iglesias que prácticamente con la enseñanza dan el concepto de que Dios existe para hacer lo que nosotros digamos. Dios no es un medio para un fin. Si queremos algo, que busquemos a Dios para conseguirlo. Dios no aprueba el pecado. Hay algunos que piensan que Dios piensa como nosotros pensamos. Y si algo no es un problema moral para nosotros, no es un problema moral para Dios. Hermanos, Dios no es hombre así. Sabemos que Dios tomó forma de hombre en la persona de Jesús, pero Dios es Dios. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos. En Oseas capítulo 6, versículo 6, Dios dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Sacrificios, holocaustos es lo que las personas ofrecen a Dios. Y muchas veces Dios no quería nada de sus ofrendas. No quería sus sacrificios, no quería nada. Porque lo ofrecieron los sacrificios como una rutina, como una religión. Dios no quería nada. Dios quería que ellos conozcan a Él. Más que todas las otras cosas, Dios quiere que lo conozcamos de verdad. Que conozcamos a Dios, que tengamos una relación verdadera. Entonces, en esta serie vamos a ver algunos de los títulos de Dios y cómo debemos responder a cada uno. Primero, esta noche, vamos a ver que Él es Dios. Que Dios es Dios, o que Jehová es Dios. Y aunque este parece muy básico, claramente Dios es Dios, Jehová es Dios. La verdad es que su deidad es el fundamento para todas las otras cosas. Hay algunos que dicen, pero Cristo es mi amigo. Y es como amigo primero y Dios segundo. Hermanos, tenemos que empezar con lo más fundamental, que Jehová es Dios. Entonces, cuando decimos que Él es Dios, tiene algunos aspectos. Primero, Él es el creador de todo el mundo. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Creo que todos conocemos esto. Pero si uno abre la Biblia y lee el primer versículo de todo, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es creador. Él hizo el mundo y todo lo que en él hay. Él creó la luz y el día y la noche. Creó la expansión o el firmamento. Creó los cielos, las aguas, la tierra seca. Creó las plantas, los árboles, las montañas, las nubes. Creó el sol, la luna, las estrellas, que para nosotros parece ser infinitas. Los científicos ahora dicen que, mire, estas estrellas están tantos como billones de ¿cómo se dice? Años de luz en distancia. Y a veces la distancia en años de luz es más años que ellos dicen que el universo tiene. Entonces ellos no están inventando cosas y no pueden confiar en nada de lo que dicen. Pero en Salmo 147, versículo 4, hablando de Dios, dice que Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres.
Hermanos, podríamos pasar toda la vida nuestra simplemente contando 1, 2, 3, 4 y moriríamos antes de contar el número de las estrellas. Y Dios conoce cada uno por sus nombres. Dios creó los seres espirituales, creó a los ángeles. Dios creó los seres físicos, peces, aves, los animales de la tierra. Y creó al hombre. Él formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de la vida y la Biblia dice, así fue el hombre un ser viviente. Y todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Vamos a Isaías capítulo 45. En el Antiguo Testamento, Isaías capítulo número 45. Isaías 45, versículos 11 y 12, dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. También en Jeremías 1, versículo 5, habló con Jeremías y le dijo cómo él le formó en el vientre de su madre, cómo lo conoció antes de nacer. Y en la misma manera, hermanos, Dios creó a cada uno de nosotros. Él es creador. Somos sus criaturas. ¿Para qué nos creó Dios? La respuesta se ve en Colosenses, en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo número 1. Si puede encontrarlo rápidamente está bien, y si tal vez no tan rápidamente, solo escucha porque solo es un versículo. Colosenses en capítulo número 1, en versículo número 16, nos dice por qué Dios nos creó. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿para qué nos creó Dios? Él nos creó para sí mismo, para su gloria, para ser glorificado en nosotros. Entonces, Dios es creador. Pero otro aspecto de ser Dios es que Él es el legislador supremo. En inglés tenemos una palabra tal vez un poco más fuerte que la palabra legislador, pero creo que en español legislador supremo lleva el mismo sentido. Dios es creador y como creador es dueño de todo el mundo, es dueño de todo lo que hay en el mundo y Él tiene autoridad para decirnos cómo vivir. En el libro de Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 19. Sabemos en la historia de Éxodo, los israelitas eran esclavos en Egipto, clamaron a Dios, Dios escuchó, Dios levantó a Moisés para redimirlos y los llevó al monte Sinaí. Y en este monte Dios se reuniría con su pueblo. Y vamos a ver cómo apareció Dios a su pueblo en Éxodo 19, versículos 16 al 18. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte.
Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. No sé si ustedes han visto la película Los 10 Mandamientos. Yo recuerdo como niño, yo vi eso y para mí, en mi mente, era como 100% la verdad, que parecía exactamente así en mi mente. Entonces, hermanos, cuando vemos la película así, que presenta a Dios como Él se ve en este texto, no es como algunos piensan en Dios. Hay algunos que dicen que Dios se evoluciona. Hermanos, un Dios creado puede evolucionarse, pero Dios no cambia. ¿Por qué se manifestó Dios en esta manera? Fue para presentarse a ellos como si fuera un amigo, un compañero. No, hermanos, Él se manifestó como un Dios santo, apartado del pecado, que merece gran reverencia. Pocos versículos después, en capítulo 20, Dios les habló y les dijo los 10 mandamientos. Y en versículo 1 y 2, cuando Dios les da los 10 mandamientos, como la ley en la forma más básica, dice así, y habló Dios. Entonces no es Moisés, Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces Él no se presentó como un amigo, sino como Dios primero. Un pueblo que no conoce a Dios, que necesita saber primero para conocerle a Él de verdad, que Él es Dios. Él habló con autoridad moral, Él no preguntaba qué pensaron ellos. Y mira la respuesta del pueblo después de oír lo que Dios decía. Éxodo 20, versículos 18 al 20. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué dice? Temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Qué dice? Para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. ¿Por qué? Para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Hermanos, ¿los israelitas eran pecadores, sí o no? Sí. Y al escuchar la ley de un Dios santo que se presenta así en fuego, en esta manera, ellos tenían mucho miedo de un Dios así. Pero otra vez, ¿por qué vino Dios así, en esta manera? Moisés dijo primero para probarlos, para que su temor o temor de Jehová esté delante de ellos y para que no pequen. Hermanos, el temor de Jehová, qué importante es. La Biblia dice es el principio de la sabiduría. Luego Dios les dio los 10 mandamientos escritos en las 2 tablas de piedra. Y en Éxodo 31, versículo 18, dice que fueron escritas las tablas escritas con el dedo de Dios. Hermanos, Dios es creador. Él es el dueño de toda la tierra. Él es el legislador supremo del universo.
y Dios es el que nos da la ley. Número 3, Dios es juez. Dios nos da la ley y también Dios es el que nos juzga. Vamos a Génesis capítulo 18, un texto que prediqué, creo que fue en el fin del año pasado. Génesis 18, en este mes de junio hay muchos que celebran lo que dice el Pride o orgullo homosexual. Yo oí a un pastor que dijo, si Jesús estuviera vivo hoy, cambiaría su opinión sobre la homosexualidad. Si Jesús estuviera vivo hoy. Hermanos, Cristo es vivo y Dios no cambia. Otro pastor dijo que en el huerto de Dios era Dios que mintió y era la serpiente que dijo la verdad. Hermanos, ¿por qué dicen cosas así? Porque no conocen a Dios como Dios. No conocen a Dios como Dios. No conocen a Él como el legislador supremo. No conocen a Dios como el juez del universo. Pero aquí en Génesis 18, Dios envió a los ángeles para visitar a Sodoma, para confirmar lo que pasaba allá. Y después de salir los ángeles, Abraham habló con Dios personalmente y él intercedió por la ciudad de Sodoma. Recuerde, ¿quién vivió allá? Lot y su familia. Entonces él hablaba con Dios y en Génesis 18, versículos 24 y 25, dijo, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hermanos, desde Abraham reconoció que Dios es juez de toda la tierra. En el fin, Dios no destruyó a los justos con los impíos, sino envió a los ángeles para rescatar a Lot y a su familia antes de destruir esta ciudad. Y la ciudad fue destruida. Hermanos, esta es la justicia de Dios. También, hermanos, vamos al libro de los Salmos. Los Salmos en Salmo número 7. Salmo número 7, vamos a leer en versículo número 11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hermanos, la ira de Dios existe. Dios es santo. Dios es justo. La Biblia dice que antes de ser salvos éramos hijos de ira por la naturaleza. Pero gracias a Dios, Dios no solo es ira, también es misericordia. Hermanos, hay muchos que buscan conformarse a la cultura. Pero hermanos, la cultura nos puede juzgar hoy en día. Puede decir, esos hermanos son estrictos, esa iglesia es legalista y pueden decir muchas cosas. Pero hermanos, la cultura no es el juez del universo. Dios es el juez de toda la tierra. Y Dios es el que juzgará con justicia. Vamos a Salmo número 9, versículos número 7 y 8. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre.
Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hermanos, la Biblia habla en Apocalipsis, en el juicio, cuando los libros estarán abiertos. Y la Biblia no dice mucho, pero si uno estudia mucha Biblia, la Biblia dice que daremos cuenta por todas las cosas que hemos hecho. También seremos juzgados conforme a la palabra de Dios. Entonces, en este juicio, el gran trono blanco serán juzgados con sus obras contra la ley de Dios. Pero también vamos a Salmo número 96. Salmo número 96 en versículo 13. Un día, hermanos, todos nosotros seremos juzgados. Salmo 96 en versículo 13 dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hermanos, Dios no es como nosotros. Él es Dios. Él es creador. Él es legislador supremo y dador de la ley, y Dios es el juez de todo el mundo. Entonces debemos conocer esas cosas de Dios. Pero hermanos, también importa nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con el Dios del universo? Nuestra respuesta importa. La segunda parte del estudio esta noche es nuestra respuesta. Hermanos, nuestra respuesta debe ser primero con humildad y con honra hacia Dios. Vamos a Salmo número 8. Como criaturas de Dios, debemos ser humildes en todo lo que concierne a Dios. Salmo 8, versículos 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, entonces Dios como creador, versículo 4, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Hermanos, es asombroso pensar que incluso nosotros le importamos a Dios. Hermanos, no pensamos tanto en una hormiga que se mete en la casa o en el jardín. A Dios del universo somos menos que una hormiga. Qué maravilloso es que nuestro Dios nos ama así. En Isaías capítulo 6, vamos a Isaías capítulo 6, el profeta Isaías tenía una visión de Dios sentado en su trono. Isaías capítulo 6, vamos a leer del 1 hasta 5. Ok, Isaías 6, 1 al 5 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Podemos pensar en la majestad de Dios. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, miré la respuesta
de Isaías al ver el Señor de los ejércitos: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Al ver al Dios verdadero en el trono, él inmediatamente se sintió completamente indigno para estar en la presencia de Dios. Entonces nuestra respuesta, nuestro creador, nuestro legislador supremo y rey, uno, debe ser con humildad y honra hacia él. Número 2, debe ser con temor de Dios y reverencia. Vamos al Nuevo Testamento en la carta de Santiago. Santiago capítulo número 4. Santiago 4, versículo 12. Dice así: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, si Dios es el que da la ley, Él es el legislador supremo, si Él es el juez que puede salvar o perder o destruir, debemos responder a Dios con mucha reverencia. Humildad, sí, reverencia también. Voy a leer para ustedes Isaías 33, versículo 22. Dice: porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Pablo también dijo en Romanos 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, no estamos bajo la ley de Moisés. Pero cada vez cuando escucho a una persona que critica la ley de Moisés, que critica a Dios en cualquier manera, hermanos, es una gran falta de reverencia. Y para mí puede ser una clara indicación de una persona que no conoce a Dios. Entonces la ley es santa, mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la ley de Dios, que para nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, pero no somos sin ley. Tenemos la ley de Cristo, la ley de amor, todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Entonces, hermanos, debemos recibir la ley de Dios, la palabra de Dios con reverencia, con temor de Jehová, que la Biblia dice es el principio de la sabiduría, es el primer paso. En Hebreos capítulo 12, vamos antes de Santiago, Hebreos 12, versículos número 28 y 29. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con, ¿qué dice? Temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Recuerden, hermanos, cuando Dios descendió en el monte Sinaí, que vino con fuego y estruendo y relámpagos, sonido de bocina, con humo, se tembló el monte. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo Dios. El próximo capítulo, Hebreos 13, versículo número 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. Un día, los salvos, la Biblia dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo.
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuarto. Entonces, es decir, daremos cuenta. La Biblia dice, sea bueno o sea malo. Los muertos, los que no conocen a Dios, irán a un juicio, la Biblia llama el gran trono blanco. Y vamos a Apocalipsis capítulo 20. Estamos hablando de nuestra respuesta a Dios. Debe ser con gran reverencia y temor de Jehová. Apocalipsis 20, en versículo 11, el apóstol Juan escribe diciendo, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Hermanos, es el mismo Dios que juzgó la ciudad de Sodoma. No ha cambiado su mente ni su opinión. Es el mismo Dios en el trono que vio Isaías. Un día, hermanos, todos nosotros seremos juzgados, sea en el tribunal de Cristo o en el gran trono blanco. Pero seguimos en versículo 12. Juan escribe, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermanos, Dios no nos va a juzgar conforme a lo que cree la cultura, lo que es de moda de nuestro tiempo, lo que es del mes de junio, lo que uno quiere celebrar. No, hermanos, los que confían en sus obras serán decepcionados, porque la conclusión en versículo 15 coincide con lo que Pablo enseñaba, que nadie será justificado por sus obras. Versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que pertenece a Jesús, dice, fue lanzado al lago de fuego. Debemos responder a Dios, hermanos, con gran temor de Jehová, reverencia y también con arrepentimiento. Hechos capítulo 17. Vamos a ver cómo predicaron los apóstoles. Hechos 17. Y leemos en versículo 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día Dios juzgará al mundo. Y por esta razón debemos responder con arrepentimiento. Y la cuarta parte de nuestra respuesta debe ser con adoración. Adoración. Yo he mencionado que no soy uno que quiere cantar en público. No soy uno que, para mí no hay muchas cosas que me impresionan para decir, wow, este merece mi adoración. Pero hermanos, nuestro Dios en el cielo, sí. No solo en la iglesia, no solo en público. Hermanos, Dios es digno. Digno es el Cordero. Salmo 95 en versículo 6 nos habla de esta respuesta correcta al entender que Jehová es Dios. Dice Salmo 95 versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, que dice, nuestro Hacedor.
Él es nuestro creador. Él es el que nos formó. Él nos dio vida y Él merece nuestra adoración. ¿Qué significa adorar? En palabras sencillas, es reconocer quién es Él y responder con reverencia, amor, obediencia y entrega. Es para exaltar a Dios. También habla de postrarnos. La idea de postrarnos es el opuesto. Entonces, exaltamos a Dios y postrarnos es humillarnos en su presencia. Reconociendo su grandeza y su autoridad, sometiéndose con reverencia. Me gusta mucho lo que Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 3, versículo 30. Él dijo, es necesario que Él, entonces Jesús, crezca, pero que yo mengüe. Yo vi un video el otro día de un como evangelista que fue a África y él y el pastor de esta iglesia entraron con como una, no sé cómo se dice, como una entrada triunfal prácticamente, con personas cantando y bailando y entraron en como una, ¿cómo se dice? Carreta, un carro de caballos, así como si fueran reyes, así como un emperador romano. Y él que mostró el video dijo que él cree el opuesto de Juan el Bautista, que él tenía que crecer y Jesús bajarse. Hermanos, un concepto correcto a Dios. Dios es mucho, mucho más alto que nosotros pensamos. Y cuando entendemos cuán alto es Dios, nos da un sentido de que no somos nada. No somos nada. En Apocalipsis 4, en versículo 11, los ancianos alrededor del trono del cielo, la Biblia dice, se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron y dijeron en versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, para terminar, la primera manera en que debemos conocer a Dios por Jehová, es que Jehová es Dios. ¿Qué significa ser Dios? Él es creador, Él es dueño del universo, Él es legislador supremo y Él es juez de toda la tierra. Y así nuestra respuesta a Dios para conocerle mejor y responder en verdad debe ser con humildad y honra hacia Dios, con temor y reverencia, y con arrepentimiento y con adoración. A veces en la casa cantamos canciones y cambiamos las palabras como palabras divertidas. Y a veces, sin pensar, estamos tal vez cantando como un himno y casi decimos algo como una letra divertida en el himno. Y la regla que tenemos es no lo hacemos con himnos. ¿Por qué? Hermanos, los himnos son para Dios. Es para nuestra adoración a Dios. ¿Cómo podemos bajar las cosas de Dios como si fueran como cosas divertidas a la ligera para cambiar? Y hermanos, debemos siempre tener gran temor de Jehová y reverencia. Termino en Jeremías capítulo 9, en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 9, en versículo 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y
conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, más que la sabiduría, más que la valentía, más que todas las riquezas, debemos buscar a conocer a Jehová de verdad. No solo conocer acerca de Él, sino conocerle de verdad. Una relación correcta y bíblica. Este es lo que Dios quiere. Él no quiere todos nuestros sacrificios, si no lo conocemos de verdad. La relación es lo que Dios quiere. En este momento, hermanos, vamos a dividir en los grupos. Tengo una hojita aquí con unas lecturas y preguntas. Tomemos un poco de tiempo y todos terminamos juntos.
Ok, hablando de la hojita, Dios es el creador. Voy a hacerles las preguntas. En Salmo 139, versículo 13 al 16, habla de cómo Dios nos forma con amor, con cuidado. ¿Cuáles son algunas frases que llaman su atención y por qué? Tal vez hay una frase o dos que llama su atención. Dios vieron tus ojos y entretejido en lo más profundo de la tierra. Sí, sí. Y sabemos es una expresión, no es que no se está formando debajo de la tierra. Es como un lugar secreto prácticamente. Me llama la atención varias cosas. Alfredo va a explicarlo. No, está bien. Está bien. Llama la atención, bueno, que al decir esto, a veces imaginamos a Dios con un límite. Dios no tiene límites. Él está por encima de todo y Él sabe todo y conoce todo. Pero aquí usa expresiones humanas para acercarse al ser humano. Y una de las cosas que llama la atención es cuando habla de la tierra, porque los elementos de la tierra son los mismos elementos con los que Dios formó al hombre. Uh-huh. Entonces, por algo es conocido como el alfarero, ¿verdad? Pero a veces, como lo hemos orado, nosotros queremos ser los alfareros y es Dios el que es el alfarero. Entonces, Okay. llama la atención eso, porque usa el atributo de Dios de que no tiene límites, de que Él está en todo y sobre todo, y también de cómo es que Él forma al ser humano, cómo lo dirige y cuáles elementos utiliza. O sea, nos da a entender que sí, que al final Él tiene la última palabra y está sobre todo. Okay. El otro día yo escuchaba a un predicador que enumerando los elementos químicos, minerales y eso que el hombre que tiene el cuerpo humano, al final él hacía un resumen, tenemos tanto de hierro, tanto de cada elemento. Como composición La composición química, sí, elemental. al final dice, más o menos dice, el cuerpo humano tiene como $200 en materiales, en minerales, en todos los elementos, ¿verdad? Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es una línea de pensamiento un poco extraño. Ok. ¿Qué más? Otra frase que llamó su atención. Sí, Gaby. ¿Cómo? Tú me hiciste en el vientre. Sí, yo escribí lo mismo, que me hiciste en el vientre de mi madre. Y de verdad, cuando nosotros pensamos en nuestra vida, ¿qué somos? Dios nos creó. Así como creó a Adán, así, pero en el caso del vientre de nuestra madre, Dios nos creó con cuidado, con amor. Y para mí la frase que me llamó la atención es, te alabaré, que para él era algo maravilloso. Y por esa razón adoramos a Dios. Él es nuestro hacedor, nos formó. ¿Cómo no podemos adorarle? Otra cosa que llama la atención ahí, siguiendo con esa lectura, es que vemos que habla de que todas las cosas están registradas bajo el orden perfecto de Dios. Nos habla de libros, no solo hay un libro, hay varios libros. Sí. Y no es literal, sino es la forma como el orden en el que Dios lleva todo. Uh-huh. Entonces eso también llama la atención, no hay nada que escape a Dios. Sí. ¿Y cómo debemos responderle a Él que nos formó con tanto amor y cuidado? Alabanza. Sí. Sí. Amamos a nuestras madres que nos cargaba y nos dio a luz. Dios es Él que nos formó. Entonces debemos amar a Dios, alabarle, tener mucha reverencia. Ok, Dios es legislador supremo. ¿Qué palabras usa el pasaje para describir la ley de Jehová? ¿Quién quiere decir la lista?
mandamientos, preceptos, Ajá. juicios. Y los adjetivos, sí, perfecta, fiel, rectos, puros, limpio, verdad, justos. Qué bueno, hermanos. ¿Qué efectos produce la ley en la vida de una persona? Convierte el alma. ¿Sí? 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 Hace sabio al sencillo. ¿Quién no quiere ser más sabio? Creo que todos queremos ser más sabios. Porque piensa que lo sabe todo. ¿Sí? Ok, es que no quiero ser más sabio, ya llegué. ¿Qué revela este pasaje sobre la actitud correcta hacia la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es así y los resultados de la palabra son así, ¿qué actitud debemos tener hacia la palabra de Dios? Revela cuál es el motivo correcto por el cual debemos seguir a Dios. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo lo sigo por miedo, estoy diciendo que mi motivo es el amor hacia lo que me pueda pasar a mí, o sea, el amor a mí mismo. El motivo correcto es porque Él nos amó primero, como establece en su palabra. Si yo amo a una persona, no quiero hacerle daño. Eso es. Quiero honrarla, quiero seguirla, no quiero hacerle daño. Obviamente, como seres humanos que somos, fallamos en ello, pero le amamos con el corazón, con la mente, con las fuerzas, no perfectamente, pero sí con sinceridad. Ok. Yo escribí, debemos recibirla con gozo. ¿Por qué? Es para nuestro bien. Dios no nos dio la palabra y la ley para controlar nuestra vida, para que no tengamos libertad, para que no tengamos ninguna diversión, para que tenga una vida estricta. No, la palabra y la ley es para nuestro bien en todas estas áreas. Dios como juez de la tierra, según Eclesiastés 12, versículo 13, ¿qué es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Ok? ¿Cómo afecta a nuestra respuesta hacia Él el conocimiento de que Dios es el juez? ¿Mm? Él va a juzgar con justicia y equidad. ¿Sí? Y sabiendo esto, ¿cómo afecta nuestra respuesta? Es que, pastor, vea, eso va a depender de cada persona. Pero si usted lo enfoca lo mismo de lo que el motivo correcto, pues iríamos bien. Pero vea, por ejemplo, si yo pienso, yo estoy enfermo y pienso en que viene un juicio contra mí, voy a querer burlarme de Dios porque voy a decir, bueno, ahora voy a seguir a Dios porque mi vida está en un hilo, está pendiendo de eso. Entonces, ¿es el motivo correcto para seguir a Dios? No, porque lo que estoy pensando es en mí, no en Dios. Luego, si yo pienso, bueno, es que en esos juicios también me va a otorgar coronas o premios. Entonces yo voy a pensar, yo quiero seguir a Dios por lo que voy a tener en el cielo, por lo que me va a dar. Y todos esos son motivos incorrectos. Por eso la Biblia se define en una palabra, Dios es amor. Y el motivo correcto es seguir a Dios, seguir sus preceptos, porque le amamos, porque Él nos amó primero. Todo lo demás es añadidura. Hermanos, la Biblia habla de recompensas, de premios y cosas así. En el texto que leímos de Apocalipsis 4, ¿qué hacían los ancianos en la presencia de Dios? Echaron los tronos y pusieron todos los pies del Señor. Entonces, hermanos, la idea no es que, por ejemplo, que no hacemos tesoros en la tierra, sino hacemos tesoros en el cielo para poder ser ricos así en el cielo, solo para nosotros mismos, como el mismo sentir, pero en el cielo y no aquí.
No es que debemos tener el mismo sentir, es que debemos hacerlo para la gloria de Dios. Dios nos creó para su gloria. Y siendo los que han recibido su amor, produce en nosotros amor también para Dios. En este estudio de verdad hay muchas cosas que podríamos decir para dar un poco más de equilibrio. Casi todas las cosas de la Biblia es importante tener equilibrio, pero también hay algunos conceptos que debemos conocer en orden también. Por ejemplo, para poder entender bien la salvación y entender todo lo que Cristo hizo para nuestra salvación, tenemos que entender estas cosas primero. Entonces, a veces cuando cambiamos el orden, que Cristo es mi amigo primero, y Él es Salvador así, y es mi Dios y juez, y entonces, pero primero es amigo, a veces podemos tener un concepto equivocado. Debemos saber, Dios es Dios. Ok. Romanos 1, versículo 21. Estas personas que menciona el versículo conocieron acerca de Dios lo suficiente. Tenían conocimiento de Dios en ese sentido. Sí. La Biblia es muy claro. Dios reveló todo lo que era necesario. Pues el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Ok, entonces conocieron acerca de Dios lo suficiente. No era por falta de saber, pero ¿cómo respondieron a Dios? No le glorificaron como Dios. Pero es que a mí me deja duda ahí, vea, me deja una duda porque conocieron a Dios lo suficiente, sí, estoy de acuerdo, pero nunca conocieron a Dios. Sí, entonces por esta razón estaba tratando de decir, quería escribir, conocieron acerca de Dios. Entonces conocer la información. Es que hay dos cosas ahí, un conocer de saber. Sí. Y un conocer de tener una relación. Sí. Entonces, cuando uno habla del conocimiento de Dios, puede estar hablando de conocimiento acerca de Dios o puede hablar de conocer a Dios en relación o conocer de Dios en relación. Son dos formas. En este texto no dice conocer acerca de, pero nosotros entendemos que cuando dice que conocieron de Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Es decir, que tenían el conocimiento necesario, pero la relación no. Rechazaron a Dios, no glorificaron a Él como Dios. Entonces, sí, es lo que dice el texto. Escribí mal la pregunta, sí. Sí. Yo pienso que ambas respuestas son correctas, dándole Ok, ¿y qué era el efecto de conocer acerca de Dios, pero no glorificarle a Dios, como a Dios? ¿Qué efecto tenía? ¿Qué pasó con sus razonamientos? ¿Qué pasó con su corazón? Su necio corazón fue entenebrecido. Muchas veces en la Biblia el conocimiento espiritual se presenta como si fuera luz, es como simbolismo. Luz espiritual es como conocimiento espiritual. En este caso tenían el conocimiento espiritual, pero lo rechazaron. ¿Y qué efecto tenía? El opuesto. En lugar de tener más luz, tenían más tinieblas en el corazón. Recuerde, ya leímos de la ley en Salmo que dice que alumbra a los ojos, es dar luz a los ojos, no es físicamente, sino espiritualmente. Pero los que rechazan
experimentan un entenebrecimiento del corazón. Doña Rosita me preguntó de una conversión de una persona que rechaza el Evangelio y dice que en el último momento de su vida quieren recibir a Cristo. Hermanos, es muy, muy peligroso. ¿Existe una conversión en el último momento de la vida? Puede pasar. Sí, pero los que piensan así muchas veces tienen el concepto de como burlar a Dios, de manipular a Dios, de disfrutar todo su pecado ahora y en el último momento pedir perdón como casi no sinceramente, como hacer una cosita y ¡bam! Puede ir al cielo. Hermanos, deben tener mucho cuidado. Uno que piensa así ya está siendo engañado. Y lo que no entiende es el engaño del pecado. Que la Biblia habla de muchos que engañan a sí mismos. El corazón, en lugar de tener más luz, puede estar entenebrecido. Hemos leído textos en las semanas antes de personas que rechazan la verdad y Dios ya no quiere darle más de la verdad. Dios no tiene que darnos salvación. Por esta razón se llama gracia. Dios no tiene que darnos la verdad. Dios no tiene que hacer nada. Si Dios nos da lo que merecemos, sería juicio. Entonces, si Dios nos permite oír el Evangelio una vez, debemos dar gracias a Dios. Debemos recibir la gracia que Dios nos da, porque si rechazamos la gracia de Dios, tal vez Dios no nos dará otra oportunidad. ¿Cuántas personas mueren sin tener este momento, este último momento? ¿Y cuántas personas dicen que voy a esperar hasta el último momento? ¿Y qué pasa? Después de ¿cómo se dice? Endurecer el corazón tanto, en sus últimos momentos, en lugar de pedir perdón, están blasfemando el nombre de Dios. ¿Por qué? Su corazón se endureció como si fuera una piedra. Entonces, Hay una errada comprensión del cambio del ladrón en la cruz. Y eso ha servido, o sea, a muchas personas les sirve como excusa para ese último momento, pero es una errada comprensión de la conversión del ladrón. sí. Las circunstancias son diferentes. Sí, de cada uno. Por eso la Biblia también habla de que va a llegar el momento, o más bien dice que ahí será el lloro y el crujir. Sí. Gente que recordará haber tenido la oportunidad de haber hecho. Sí. Ok, de las siguientes maneras en que debemos responder a Dios, ¿cuál piensan ustedes es la menos común en el cristianismo moderno? Humildad y honra hacia Dios, temor y reverencia, arrepentimiento o adoración verdadera. Solo es una. Creo que de todas hay un poco, pero creo que la raíz es el arrepentimiento. Nosotros vemos iglesias numerosas, pero que no se predica el evangelio, se predican los motivos incorrectos para seguir a Dios, y lo que evidencia es una falta de arrepentimiento. Y luego, si hay falta de arrepentimiento, obviamente va a haber escasez de las demás. Entonces, esa es mi forma de ver, de todas. Y de nuestra mesa, esa fue la forma de ver. Ok. ¿Otra opinión? ¿Tienen sueño? Yo puse la adoración verdadera es difícil de juzgar. De verdad podríamos estar en un lugar con 1000 personas, a veces algunos así, cantando tal vez, y están adorando a Dios. Puede ser otros así y todo es un show. Y Dios no quiere nada de esto. Podría ser otro así que sí está adorando a Dios. No podemos ver el corazón, solo Dios puede ver. Entonces, de verdad, yo creo que nadie podría decir de verdad, pero es una pregunta interesante. No sé si quería decir algo. No. Bastante sí, pero sigo pensando que la principal es el arrepentimiento. Yo sé que la que usted dice es correcta, es más, hemos
hemos repetido aquí en la iglesia, los cristianos cuando más mienten es cuando cantan. La otra vez en el grupo de jóvenes un alumno me decía, pero es que cuando cantamos nada más cantamos y no necesariamente estamos conectados con lo que cantamos, y eso es incorrecto, porque una verdadera oración vamos a sentir lo que estamos diciendo, lo que estamos cantando, y eso debe ser siempre, porque si no cantamos por cantar, adoramos, pero en palabras, pero en hecho y en verdad. Yo pienso que una de las cosas de la música es que sin saber, muchos de nosotros buscamos una música que nos gusta el ritmo, nos gusta la manera de tocar nuestras emociones, cómo nos hace sentir, y a veces no pensamos tanto en la letra y el significado de las canciones. Cuando era pequeño yo seguía en escuchar mucha de la música de mis hermanos mayores y escuchaba mucha música rock y otra cosa y me gustaba como la guitarra y todo esto. Y al escuchar la letra, mucha de la letra era satánica. Y llegué a un punto, ¿por qué estoy escuchando esto? No puedo. Entonces poco a poco el Espíritu Santo me convenció de que esto no está bien. Pero una música que tal vez tiene una letra que no es satánica, no es mala, pero solo es la música que nos gusta, la manera de que nos hace sentir. Debemos tener cuidado. Debemos enfocarnos siempre más en qué es el significado, qué es la letra, algo que corresponde a nuestro estado espiritual. Entonces, a veces hay cosas que tal vez una música que no nos gusta tanto, la música, pero la letra es muy buena y bíblica y edificante, que aprendemos. Es como un niño que no le gusta el brócoli, quiere más queque y cosas así. No puede sobrevivir con queque, necesita una dieta balanceada. Entonces, Dios puede cambiar a veces nuestras preferencias. Bueno, hermanos, espero que ha sido una bendición. Espero que durante la semana puede pensar en cómo Jehová es Dios. ¿Y qué significa eso? Es su creador, es el legislador supremo, tiene autoridad y es el juez de nosotros. Debemos tener mucha reverencia y temor de Jehová y crecer en estas áreas. Próximas semanas, si Dios quiere, estudiaremos otro título de Dios y cómo debemos responder. Oramos. Gracias Dios por este tiempo. Gracias Señor por cada persona aquí. Gracias por ser un Dios que nos amas, que nos cuidas de nosotros, que nos formaste. Señor, ayúdenos a tener un concepto mayor de lo que significa ser nuestro Dios. Que no solo decimos que es Dios porque es la verdad, pero que entendemos bien el concepto y que tengamos la respuesta correcta de amor, de reverencia, temor de Jehová, arrepentimiento y todo eso. Señor, bendice a cada uno durante la semana, a doña Rosita en sus cirugías, y todo salga bien, Señor, conforme a tu buena voluntad, a toda la iglesia, a los enfermos. Señor, oramos por todo. Ayúdenos a ser tus manos y tus pies y ser tus embajadores a la comunidad y no buscar aprobación del mundo, sino recordando quién es nuestro Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.